Todos también por allí, desde la capital Nueva York, justamente donde la capital que se ha transformado estos días en la capital del mundo, porque todas las miradas estaban posadas en lo que sucedió en esta 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde tuvo participación especial nuestro presidente Yamandu Orsi, tanto en la oratoria como en la participación en otros eventos paralelos que se estuvieron realizando hasta esta jornada y todavía algunos prosiguen a esta hora exactamente las 6 menos cuarto de la tarde aquí en Nueva York. Les decía, bueno, que ayer tuvimos oportunidad de tener una entrevista exclusiva con el presidente Yamandu Orsi, donde realizó un balance de lo que han sido estos días de nutrida agenda, tanto en el seno en la sede de las Naciones Unidas, como en las reuniones oficiales y no oficiales que han desarrollado en varias partes de la ciudad de Nueva York. En la entrevista, cuando le consultábamos sobre si se habían logrado los objetivos, Yamandu Orsi nos decía que se sentía congratulado por los muy positivos resultados que se habían generado. Básicamente nos decía por recuperar la imagen de Uruguay en el plano internacional, volviendo a poner en el tapete la confianza y la seguridad jurídica del país, y a través justamente de esa condición fue que tuvo la iniciativa de plantear la posibilidad de que nuestro país se convierta en un mediador, en una eventual negociación por la paz en los conflictos mundiales, especialmente en la situación que todavía se vive entre Israel y Palestina. En ese sentido, Yamandu Orsi recordaba la histórica condición de país articulador y negociador que había desarrollado a lo largo de toda su historia el país, y que a través de esta nueva misión se ha vuelto a poner en el tapete el nombre de Uruguay para este tipo de asuntos. Lo principal en la Asamblea de las Naciones Unidas, presentar la posición del país, del gobierno del Uruguay, en el marco de Naciones Unidas y un enfoque de la problemática mundial más candente, que tiene que ver con temas de paz y con el rol de Naciones Unidas. Y el rol de Uruguay y la posición histórica del Uruguay. En el mundo de hoy, en una América Latina entreverada como está, ofrecemos nuestro espacio y nuestra historia como para ser un lugar o una institución o un país que permita acercar partes si es que es necesario. ¿Ha tenido alguna devolución respecto a esa propuesta? Lo que tenemos, más allá de la propuesta en sí, un reconocimiento por parte de países e instituciones de que Uruguay cumple y es confiable. Y eso se debe a una historia que yo dije hoy, desde 1948, ayer lo dije, desde 1948 Uruguay ha tenido una posición bastante clara en temas muy sonados, pero, por ejemplo, las misiones de paz, pensando en el objetivo de proteger población civil, ha sido una línea histórica del Uruguay que nos demuestra, o que demuestra que es un país que cumple. Entonces, la devolución tiene que ver más bien con las gestualidades, esto no es autorreferencial, pero cuando nos tocó, cuando fue la transmisión del mando, cuando asumimos y cuando el presidente de la calle nos entrega en la Plaza Independencia, ahí teníamos presente 14 jefes de Estado. Eso habla de que Uruguay es un espacio o es un país que ofrece condiciones como para generar ámbitos de solución de controversias. Una consideración muy positiva por parte del presidente Orsi de lo que ha sido el aspecto político de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero las agendas aquí en Nueva York trascendieron justamente la sede del organismo y también se llevaron adelante en distintas instancias varias reuniones con importantes empresarios, tanto del plano local como aquellos que llegaron con el motivo de asistir a la cita de las Naciones Unidas. En ese sentido, se manifestaba muy satisfecho también el presidente Orsi con las posibilidades que se están abriendo en materia comercial, tanto en la captación de inversores, donde se hablaba de cuestiones concretas, objetivos concretos, especialmente en materia de educación, pero también en otros ámbitos, y por otro lado la posibilidad casi cierta, que ya nos había anticipado el canciller Lubetkin, de abrir el mercado de los países árabes para eventualmente la exportación de frutas y verduras. Le escuchamos al respecto al presidente Orsi.
Más allá de los inversores, también se viene a buscar habitualmente la apertura de mercados. La semana pasada se abrió el mercado de los países no alineados con la Comunidad Europea, se sigue trabajando en la concreción del acuerdo con la Unión Europea en sí, pero ayer el canciller Lubetkin nos adelantaba alguna posibilidad con los mercados de los países árabes. ¿Qué tan concreto es? Y los países del Golfo son países que a nosotros nos interesan y mucho por el potencial que tienen y la necesidad que tienen de comprar productos. Hace tiempo que venimos profundizando las relaciones con Arabia Saudita y Emiratos Árabes, también Indonesia, Malasia, ahí ya nos corremos ya el sudeste asiático, ¿no? Pero esa es una zona del mundo que tiene mucho potencial y Uruguay todavía no llegó a su techo en ese intercambio. Por otro lado, en las reuniones estas puntuales, hoy me cuenta el canciller que el gobierno de Finlandia ya está considerando una visita a Uruguay de gobierno y también con empresarios, y eso tiene que ver con lo que estamos haciendo con la Unión Europea y con las señales que Europa nos está dando. En fin. En el marco de estas reuniones también han surgido posibilidades en materia de instalación de algunos emprendimientos educativos en nuestro territorio. Más que nada lo que concretamos o lo que se comprometieron hoy gente de la Universidad de Florida un centro y el centro Adam Smith es de llevar a Uruguay actividades y foros que tienen mucho de formación sin necesidad de instalarse allá como universidad, pero eso que existe en algunos lugares, Uruguay pasa a ser también una nueva oportunidad y eso genera también atracción. El compromiso está en próximos meses, vamos a estar concretando las primeras actividades de carácter académico que estas instituciones tienen posibilidad de hacer. Lo primero es el conocimiento que hay de Uruguay. No puede decir que no tienen ni idea, ¿no? Los empresarios saben, incluso muchos que están acá y que son muy pesados tienen algún interés en Uruguay o tienen alguna inversión. Y recién les decía que la cita en Nueva York por concepto de la Asamblea de las Naciones Unidas dio la oportunidad de que se pudiera llevar adelante diversas iniciativas y encuentros de carácter oficial, pero también de carácter no oficial, como fue el caso donde en la Universidad de Nueva York ayer se rindió homenaje al recientemente fallecido expresidente José Pepe Mujica, una iniciativa que había sido presentada por el propio presidente Orsi y que contó con el respaldo de los países de la región, básicamente el presidente Gustavo Petro de Colombia, el presidente Lula da Silva, por supuesto, de Brasil, así como también el presidente español Pedro Sánchez y el chileno Gabriel Boric, que ayer se hicieron presentes con la ausencia de Petro y Lula por cuestiones de agenda en este homenaje a Mujica. Un homenaje a Mujica que fue muy emotivo, que contó con la participación de militantes sociales de toda Latinoamérica, reconociendo la figura del presidente Mujica, pero que también tuvo instancias muy particulares de comunicación, y una de las figuras centrales en esa comunicación, si bien lo hizo a distancia por Zoom, fue la viuda justamente de José Mujica, Lucía Topolansky, que hizo una rememoración de todo lo que significó la enseñanza de Mujica, su pensamiento, su doctrina y lo que dejó como legado, que justamente se estaba homenajeando en esta instancia en la Universidad de Nueva York. Y para resumir y para concluir, la propia Lucía Topolansky recordaba uno de los deseos más grandes de Mujica, de dejar un legado en las generaciones que lo pudieran seguir, que la barra siempre tuviera un impulso a través del propio Mujica y sus enseñanzas para continuar con su trabajo. Y sobre esto le preguntábamos a Yamandú Orsi, que en todas las instancias de discursos tuvo conceptos muy similares a los ya conocidos y célebres de José Pepe Mujica. Consultábamos al presidente en esta entrevista sobre si él también pertenecía justamente a esa barra, como los nombran, que va a tomar las banderas de Pepe Mujica. En Uruguay los vínculos con actores políticos, con colectividades políticas, la izquierda, la centroizquierda, normalmente la tiene con América Latina y Europa. Creo que hay corrientes del pensamiento en Estados Unidos que pueden aportar y mucho.
Finalmente, Lucía, en el video previo que envió a su alocución, hacía justamente referencia a la necesidad de quienes recojan la posta o las banderas de Pepe Mujica. ¿Usted se siente encabezando justamente esa segunda generación para esa tan difícil tarea? Me siento parte de, y soy, en mi caso y otros ejemplos, la materialización de algo que Pepe siempre, por lo que siempre peleó. Una cosa es decir hay que darle espacio a las generaciones que vienen, otra cosa es hacerlo. Y lo remarcó Boric también, ¿no? Y eso Pepe siempre lo tuvo, hacía que tú terminaras pidiendo la volada, y te empujaba a que lo hicieras. Y eso es una realidad que hoy lo estamos viendo y que muchos tenemos que agradecer. En definitiva, un resumen y un balance realizado por el propio presidente Yamandu Orsi, quien encabezó la delegación uruguaya que participó en esta ceremonia de las Naciones Unidas. Una manera de ya estarnos despidiendo, este es nuestro último móvil. Queremos agradecer a Javier Ballarino, mi camarógrafo, y en lo que es personal la confianza que han tenido para con nosotros para poder llevar adelante esta nueva misión internacional acompañando una visita oficial del gobierno al exterior. Por lo pronto,